Paz y gozo, mis hermanos. Nuevamente estamos juntos, reunidos, para seguir escudriñando la palabra de Dios y seguir la lección de la segunda carta a los Corintios, el cual pues estuvimos ya recorriendo el capítulo 1 y bueno, hoy estaremos en el capítulo 2, esperando que sea de edificación, de bendición para nuestras vidas y podamos aprender lo que el Espíritu Santo nos mostrará en este capítulo. Vamos de una vez todos a nuestras Biblias, capítulo 2, segunda epístola a los Corintios. Estaré leyendo en Reina Valera y alternaré con otras traducciones, como siempre lo he venido haciendo, para poder esclarecer algunos pasajes si es necesario. Entonces, bueno, estaremos leyendo la palabra del Señor. Lo último que pudimos ver en el capítulo 1, lo último que pudimos ver fue que el apóstol Pablo estaba colocando, ¿verdad?, de testigo a Dios con el tema de que él pues no había podido volver a Corintio. Y aunque él les había prometido ir, pues él no había vuelto por el tema de que pues no quería causarles tristeza, no quería causarles dolor. Y pues él de alguna u otra manera decía pues que él no quería enseñorearse de ellos, sino que él quería guiarlos a que su fe fuese una fe fuerte. Pero bueno, había sucedido algo en Corintio que pues le causó mucha tristeza a él. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, realmente la escritura no lo explica con claridad. Lo que sí sabemos es que le causó mucho dolor a Pablo y había un pecado dentro de la comunidad pues que fue un agravio para él directamente. Y no sabemos si, bueno, dentro de las teorías de muchos estudiosos, no sabemos si fue el que cometió inmoralidad sexual, no sabemos si fue otro. Lo que sí sabemos fue pues que se rebeló contra la autoridad de Pablo y pues lo malpuso delante de la congregación. Entonces eso, bueno, obviamente le causó mucho dolor a él y causó también muchos problemas dentro también de la congregación. Entonces, bueno, es parte de lo que vamos a estar viendo en el inicio del capítulo 2, con continuidad, obviamente, en el contexto de lo que ya él nos viene enseñando en el capítulo 1. Y vamos a ir de una vez, entonces, al versículo 1. Vamos a ir al versículo 1, ya entendiendo, pues, que obviamente Pablo no había ido a Corintio por ese tema, pues, porque no quería causarles dolor. Él, obviamente, él lo había decidido, pero era la voluntad de Dios, realmente. O sea, no, eso también es un tema controversial, lo explicaba hace unos días, que hay muchas personas que creen que porque el apóstol Pablo había decidido no ir, era una decisión humana. Pues recuerden que el apóstol Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, y de eso tratan lo que son las decisiones guiadas por el Espíritu Santo. De eso es lo que trata el ser guiado por el Espíritu Santo, el ser guiado por la voz de Dios, que pues nosotros podemos analizar en nuestras decisiones y ser guiadas por medio de la palabra del Señor. No necesariamente pues tiene que haber una visión para poder decir que somos guiados, o por el simple hecho de que el apóstol Pablo él mismo haya dicho que yo no decidí no ir, quiere decir que esa fue una decisión voluntariamente humana. No,
apóstol estaba inspirado por el Espíritu Santo y esa sabiduría pues que viene del Espíritu Santo le daba pues esa orientación y pues se determinaba interiormente en las decisiones. Entonces es lo que debemos tener en cuenta, porque he escuchado muchas personas que dicen que cuando la Biblia menciona este tipo de momentos, se trata de humanidad y no guianza del Espíritu. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando el Espíritu Santo guía, obviamente te va a orientar a que tú puedas determinarte interiormente en tus pensamientos, en tus decisiones, obviamente porque esa es la guianza que viene del Espíritu. Nosotros vamos a tomar decisiones pues a través de la voz de Dios, que obviamente a través de su palabra nos impulsa y nos guía a ser sabios. Ok, entonces, bueno, vamos a seguir el versículo 1 y dice así: esto pues determiné para conmigo. Fíjense, esto pues determiné, vendría diciendo como, por eso decidí no hacerles otra visita. O sea, determiné. Y ahí vemos que esa decisión pues puede parecer que fue personal. Él decidió no ir, y entonces eso para muchas personas lo pueden malinterpretar como que fue él en sus decisiones humanas que no fue. Entonces, pero no es así. Él siempre estuvo siendo guiado por el Espíritu, y como ya les dije, pues la determinación de tomar nuestras decisiones, o la determinación interior en cada decisión que tenemos, es la orientación espiritual que a través del Espíritu nos guía a hacer la voluntad de Dios. Ok. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Obviamente esa visita les iba a causar tristeza. Si lo leemos en otra traducción, dice: por eso decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. Vamos a leer el versículo 2 y dice: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Si los hago sentir tristes, ¿quién me alegrará después? Sino ustedes a quienes yo he hecho sentir tristes. O sea, esa visita obviamente les iba a causar tristeza, es lo que estamos viendo acá. Y obviamente pues ellos iban a terminar como más tristes de los que ya estaban. Y el problema es que obviamente no nada más ellos iban a terminar tristes, sino también el apóstol iba a terminar triste. Iba a terminar triste. Vamos a seguir leyendo. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. ¿Para qué iba la carta? O sea, obviamente para que cuando ellos volvieran a verse, o sea, no se entristecieran o no entristecieran al apóstol, sino más bien que lo alegraran. Él confiaba en que pues toda la comunidad de Corintios iba a compartir su alegría. Entonces vamos al versículo 4, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. ¿Cómo les escribió Pablo? Triste, ¿verdad? Estaba triste, estaba preocupado, estaba llorando. Pero ¿para qué les escribió? ¿Para hacerlos sentir tristes? No, ¿verdad? Sino para que se dieran cuenta de qué, del gran amor que sentía por ellos. Del gran amor que sentía por ellos. Ahora, esa carta iba como disciplina. Por eso es que él no había querido ir, porque iba a haber disciplina.
Y obviamente pues a la gente no le gusta la disciplina. No le gusta la disciplina. Y el trabajo precisamente de un ministro es disciplinar. Es disciplinar. Es llevarlo a pues conocer la voluntad de Dios y ser guiado por esa misma voluntad, por lo que dice la Escritura, ¿verdad? Para lo que sería nuestro tiempo ahora. Entonces, fíjense que él dice con muchas lágrimas, muchas lágrimas. Estamos viendo que la disciplina, obviamente que era lo que él iba a hacer, que causaba un dolor, una tristeza, le causaba una tristeza. Y él no quería eso. Por eso es que él no había decidido no ir, porque obviamente los iba a entristecer mucho, porque realmente estaba dolido, pues. Y obviamente la congregación necesitaba ser disciplinada. Ahora dice muchas lágrimas el versículo 4, porque aunque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, o sea, estaba llorando, ¿verdad? O sea, hay que resaltar pues que esta carta posiblemente fue enviada por Tito. Y pues si vamos un poco más adelante, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. O sea, todavía Tito no se había encontrado con él. Es lo que podemos ver ahí. Incluso más adelante, en otros capítulos, vamos a darnos cuenta que pues Tito sí le trajo buenas noticias acerca de los corintios y eso, y lo vamos a ver, y vamos a poder entender mucho más. Pero hago ese hincapié para que no se pierda cuando avancemos un poco más. Posiblemente pues esa carta la llevó Tito y ellos todavía no se habían visto, no se habían reunido. Entonces por eso fue que se fue a Macedonia. Ok, vamos a seguir leyendo. Y dice, pero si alguno, el versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y hay un punto que también tenemos que resaltar aquí, que dice, si alguien, ¿verdad? O si alguno me ha causado tristeza, vemos que alguien le causó tristeza al apóstol Pablo, y después dice, no me la causó a mí, o sea, no nada más a él, ¿okay?, sino a todos. Y fíjense que por lo menos para muchos estudiosos, por eso dicen que, aunque muchos dicen que el hombre que había cometido pecado, que había cometido este agravio contra el apóstol Pablo, porque vemos que a alguien le ha causado tristeza, o sea, alguien ha cometido un acto de agravio contra el apóstol Pablo, o sea, y contra el ministerio, y bueno, obviamente eso afectaba a todos. Pero no sabemos quién fue, porque obviamente la escritura no nos enseña quién fue. O sea, podemos decir que, bueno, el apóstol no quería exponerlo, vamos a decirlo así, porque ya él lo había perdonado, entonces no quería exponerlo. Hay muchas personas, bueno, que hacen especulación de que era el mismo hombre que había cometido inmoralidad sexual, pero aquí dice que fue a él. No sabemos si pues ese mismo hombre había tomado acciones contra el apóstol Pablo una vez que el apóstol Pablo, o sea, conjuntamente con la iglesia habían decidido expulsarlo. No sabemos si tomó acciones contra el apóstol, pero bueno, es un tema que queda en especulación, no sabemos. Pero lo hago hincapié para que se pueda entender un poco. Ahora, dice, si alguno me ha causado tristeza, ok, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ya esa persona había sido castigada, y obviamente a nivel congregacional,
Por eso también mucha gente especula que era el hombre de inmoralidad sexual, porque toda la iglesia, pues en conjunto con el apóstol, había decidido expulsarlo. Ok, seguimos al versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, dice que obviamente pues deben perdonarlo para darle ánimo, para que no se desespere con tanta tristeza. Fíjense que más adelante vamos a ver un tema donde dice, que es el versículo 11, más adelante lo vamos a ver, que dice que para que Satanás no gane ventaja. Y se trata de esto. Obviamente que si ellos no hubiesen perdonado a esa persona, bueno, obviamente Satanás hubiese triunfado. Y Satanás gana así, de esa forma. Obviamente causando divisiones, destruyendo, matando las almas. Entonces, sí, vemos que ese pecador obviamente había perjudicado la congregación, ¿verdad? Quizás había sembrado discordia y había atacado a Pablo. Es lo que podemos especular, porque no lo sabemos con certeza. Solamente es nada más para añadirle al contexto, no cambiar la interpretación, no cambiar lo que el apóstol nos está mostrando, es solamente para imaginarnos un poco lo que pudo haber pasado. Pero sí estaba agraviado, eso sí lo podemos ver. Entonces, que también vemos que el apóstol en estos versículos, por lo menos hasta donde vamos, que es el 7, vemos que el apóstol dice, pero le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Obviamente él estaba pues de acuerdo con lo que la congregación había decidido con él, o lo que la congregación decidiera, ¿verdad? Pero no quiere que esa persona tampoco sufra más. O sea, le preocupaba el bienestar espiritual y mental de ese pecador, obviamente, y no quería pues llevarlo a una tristeza excesiva. Es lo que podemos ver aquí. Entonces, ¿qué era Pablo? Bueno, acuérdense que Pablo quería fortalecer la fe de ellos y obviamente era su consejero, su guía espiritual. Y pues él enfatiza, vamos ahora al versículo 8, y dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, ese pecador, obviamente, arrepentido, que ¿cómo debía estar? Debía estar rodeado de amor. Eso es lo que nos está mostrando el apóstol acá. Debía estar rodeado de amor. Y que podemos ver que se arrepintió porque obviamente dice que en el versículo 11, como le estaba diciendo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, obviamente ese pecador sí se arrepintió. Podemos decir que sí se arrepintió porque, bueno, Satanás hubiese triunfado si no se hubiese arrepentido, pero vemos que no. Vamos a seguir leyendo el versículo 9, dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. O sea, lo primero que está mostrando él es que quieren que ellos, la congregación, les demuestre amor, ¿verdad? Y les escribe todo esto para ver si ellos están siendo obedientes. Obediente, vamos al versículo 10 y dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, obviamente él perdona a quienes, a los que ellos perdonan, y mi perdón, como dice él, es que pues él tenía que perdonar algo y lo ha dado por ustedes en presencia de Cristo. Es lo que pudiésemos ver a través de una traducción más clara. Por eso después dice, o sea, todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que nosotros conocemos muy bien sus planes. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Bueno, obviamente todo lo contrario a lo que el apóstol está diciendo. Por eso dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, si el pecador obviamente no se hubiese arrepentido, bueno, Satanás habría ganado esa batalla. Entonces,
si la congregación no lo hubiese perdonado o la congregación no lo rodeara de amor, bueno, Satanás hubiese triunfado. ¿Por qué? Porque hubiese logrado su objetivo. Entonces, recuerden que el principal objetivo del enemigo es que las personas sean arrastradas a su pecado, alejarlas de Dios y alejarlas de la salvación. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo siempre insta, vemos por lo menos, si nos vamos a Efesios, siempre insta a ayudar a las personas a que puedan librar la batalla de ese yo, y que pues puedan librarse de esa esclavitud de que Satanás pues quiere que todo ser humano tenga por el pecado. Por eso es que él dice que bueno, nos vistamos con la armadura de Dios. Ok, vamos a seguir leyendo. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Ok, vemos que Pablo fue a Troas, ¿no? A anunciar las buenas noticias de Cristo. Él, bueno, ese amor que tenía por la congregación, por los corintios, fue lo que lo impulsó hasta que obviamente le llegaran esas buenas noticias. Fíjense que él podía quedarse en Troas predicando, porque dice que se le abrieron puertas, pero él decidió ir, continuar, porque él pues tenía tenía presente y sabía que la comunidad de Corintios estaba pasando de verdad que momentos bien difíciles espiritualmente, y obviamente pues él sabía eso. Por eso es que él, como no tenía todavía respuestas, que era Tito quien le iba a traer esa respuesta, y eso lo vamos a ver más adelante, pues él siguió. Él no se quedó en Troas, él siguió. Ok, vamos a seguir. Versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué quiere decir prácticamente eso? Bueno, que obviamente, fíjense que está hablando de dos lugares, pero es prácticamente que todo lugar donde nosotros pisamos, o por lo menos en el caso de Pablo, donde él pisaba también, porque ahora nosotros somos como Pablo. ¿Para qué Dios lo usa? Para, bueno, difundir el evangelio, ¿no? Para propagar el evangelio de una manera victoriosa. Y ese conocimiento de Cristo es un buen aroma, mis hermanos. Por eso es que dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, el conocimiento de Cristo es un buen aroma. El conocimiento de Cristo es un buen aroma. Yo lo voy a leer en otra traducción y dice así: damos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuese una suave fragancia. ¿Y eso lo hace a través de quién? Bueno, a través de nosotros. Y eso es a través del conocimiento de Cristo como Salvador. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Bueno, difundirlo, esa fragancia, difundirla por todas partes y en todo lugar donde llegamos. Eso es así, es una característica de un cristiano, un creyente genuino. Es como cuando nos colocamos perfume. Nosotros tenemos el perfume de Cristo, amén. Ahora, luego dice el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para que estas cosas
y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Lo voy a leer en otra traducción y dice así: nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. Para los que van hacia la destrucción, somos el olor de muerte que lleva a la muerte. Y para los que se salvan, el olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo? O sea, primeramente, que ese conocimiento de Cristo es un aroma, ¿verdad? Es lo que acabamos de ver. Y nosotros debemos, ¿qué? Difundirlo en todos los lugares donde vamos. Que eso es lo que hacía Pablo y todos sus colaboradores. Ellos predicaban a Cristo. Por eso es que se podía decir de ellos que eran el aroma de Cristo, que es lo que dice el versículo 15. Entonces, el evangelio, que era lo que ellos predicaban, era el poder salvador de Cristo. Y solo se salvan quienes lo conocen y quienes lo aceptan como su salvador. Pero también hay personas que pueden rechazarlo, ¿verdad? Porque por eso es que vemos Juan 3:16 en adelante, que allí está, pues, para quienes Cristo es ese aroma de vida y para quienes es Cristo ese aroma de muerte. Porque luego vemos que para los que no lo aceptan o para los que lo rechazan, pues el evangelio para ellos se convierte en olor de muerte para muerte. Ok, ahora, ¿quién está calificado entonces, como dice la versión PDT? ¿Quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? Es lo último que leemos. ¿Quién es suficiente? Dice allí, ¿quién es suficiente? ¿De quién procede nuestra suficiencia? O sea, ¿quién? Es lo que vemos allí. ¿De quién procede toda nuestra suficiencia? Voy a leer un poco más adelante en el versículo 5 del capítulo 3. El capítulo 3, más adelante, allí mismo, que tiene en Reina Valera, lo va a ver más adelante, dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Fíjese, ¿ves? Proviene de Dios. Y luego dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y eso es lo que vamos a estar leyendo ahora más adelante en el capítulo 3, que va a hablar obviamente del nuevo pacto. Pero vemos aquí, ¿quién está calificado? Nuestra suficiencia, ¿de quién es? Obviamente proviene de Dios, ¿verdad? O sea, todo aquel que es guiado por el espíritu está calificado y tiene la suficiencia de Dios para, pues, actuar, no como actuaban los falsos maestros, sino actuar como realmente esos propagadores del evangelio que enseñan la verdad, y todo hacerlo como siempre, estando en la presencia de Dios. Entonces, si podemos ver el último versículo, dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Lo voy a leer en la otra traducción para cerrar, y dice: para los que van hacia la destrucción somos el olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan somos el olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? Nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuese una mercancía, como lo hacen muchos. Por medio de Cristo hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. Entonces, nuestra suficiencia viene del Espíritu, ¿verdad? Y de la presencia de Dios en Cristo. En Cristo. Y pues de Dios obviamente va a proceder toda nuestra suficiencia. Por eso es que los que realmente
son competentes, no están actuando como los falsos maestros. No están actuando como los falsos maestros. Sencillamente lo hacen siempre todo en la presencia de Dios y como si Dios estuviese allí, obviamente, que es la convicción de un creyente. Y el centro de la predicación siempre va a ser Cristo solamente, que es el Evangelio, como lo hacía Pablo y sus colaboradores. Bueno, mis hermanos, paz y gozo, nos vemos ahora en el capítulo 3, para la gloria de Dios, y seguimos avanzando en esta lección con mucho gozo. Dios les bendiga